El juego es perjudicial para la salud, prohibido a menores de 18 años, lo debe tener más claro Gonzalo Juez, que es psicólogo y especialista en adicciones. Gonzalo de Solplay te saluda al negro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, negro? Buen día, gracias. No, gracias a vos por atendernos. Esto tenemos medio como, no sé si popularizado el riesgo creciente, digo en menores, pero guíame también en números, porque en números se veía una encuesta que dice que 7 de cada 10, de cada 100 argentinos, más o menos está metido en el tema del juego, ¿no? Del juego y adicciones al juego. Sí, esas son las estadísticas que están arrojando los estudios actuales. Incluso hay uno que muestra que hubo un 27% de aumento interanual en las consultas vinculadas a esta problemática, y Santa Fe no escapa a esa estadística, está quinta en el país en cuanto a consultas vinculadas a la ludopatía. Y otros números, bueno, nos muestran esto: 7 de cada 100 argentinos está presentando un problema de ludopatía, y hay otros estudios internos también que nos dicen que 8 de cada 10 de nuestros adolescentes, si bien tal vez no jugaron ellos, conocen a alguien que han jugado, lo cual son números alarmantes en este momento. O sea, 8 de cada 10 adolescentes, si no fue directo el tiro, estuvieron ahí, vieron cuando otro jugaba con el teléfono, o por lo menos lo conocen. Exactamente, sí, nos muestra una sobreexposición constante que están sufriendo de una manera continua por la inversión publicitaria, una serie de características que se está dando en este momento, que estén sobreestimulados de manera constante con esta actividad que es el juego. En tu conocimiento, digo, ¿cuáles son los primeros síntomas? Como viene imagino que no te cae el jugador, Gonza, te cae un pariente primero, ¿viste? Dice, te cae un pariente, te cae un conocido, y dice, me parece que está pasando esto en casa. ¿Qué es lo primero que empiezan a detectar en alguien que se está metiendo de lleno en el juego clandestino? Mirá, la mayoría de las veces viene una persona llegada, ya puede ser pareja, padre, dependiendo, ¿no?, la persona que está sufriendo un problema, como bien lo decías vos, y los cambios que se empiezan a notar son primero los comportamentales, que son los más visibles, podríamos decir, son los que puede observar la persona que está alrededor. Cambios en los estados del ánimo, en el humor, mayor irritabilidad, ansiedad, aislamiento, el abandono de actividades del gusto propio de la persona, de la actividad física, de la actividad deportiva. Y hoy en día esta problemática en aumento está muy asociada también a la llegada de la virtualidad, por lo tanto la sobreexposición constante a la pantalla, el uso no responsable de los dispositivos tecnológicos también empieza a ser un indicador más que importante, ya que la mayoría de estas problemáticas hoy se están dando a través de casinos virtuales, claro, o sistemas de apuestas que se hacen con los dispositivos móviles. Y te pregunto en eso de lo virtual, estoy hablando con vos, estoy en problema, es que no sé, uno de tus consejos, recomendaciones, no sé cómo llamarlo a la hora de ponerlo en términos psicológicos, imagino que digo, sacá el teléfono de tu vida un tiempo, ¿cómo haces? Porque desinstalar no sé si alcanza, donde desinstalar el juego. ¿Qué es lo que hablan con un paciente sobre esta problemática? Sí, esa normalmente suele ser una de las medidas necesarias, porque es muy difícil poder llevar adelante un proceso de recuperación en este sentido con la exposición que significa un celular. Entonces, en realidad lo primero que se trabaja siempre es la conciencia, el poder acceder a que la persona reconozca, identifique que tiene un problema, y por lo tanto eso lo pueda disponer a hacer algo para resolverlo, porque si no es muy complejo poder entender que va a haber algún cambio genuino. Y a partir de esa conciencia sí se empiezan a trabajar las medidas autoinvocadas, incluso muchas veces por el paciente, para reducir probabilidades de que exista el comportamiento del juego, a la vez que se va haciendo un trabajo terapéutico que apunta e intenta reconocer las causas que estimularon o produjeron que esta problemática se presentara. No hay duda, Gonzalo, tengo cero duda de que hay alguien que está escuchando que tiene o un familiar muy directo o que él tiene el problema, pero todavía no lo reconoce, no es muy grave lo mío. No, yo juego, como hemos visto con algunas otras adicciones, y lo manejo. Cuando quiero, claro, lo manejo. ¿Qué le decimos a esa persona? Sobre todo que realice una consulta lo antes posible, por lo menos para evacuar esa duda, esa incertidumbre, y que si esa sensación de control ilusoria no es real, lo pueda atacar de manera inmediata. Uno de los primeros síntomas de todas las adicciones, y uno de los más importantes,
se llama ilusión de control, que es la sensación de creer que uno tiene bajo control un comportamiento que en realidad nos está haciendo creer eso transitoriamente hasta que el problema se desborda y ahí recién nos damos cuenta de que no teníamos control ni capacidad de manejarlo como realmente creíamos. Mi viejo me controlaba, viste, si yo había tomado y decía, bueno, entraba a la pieza, había un poquito de olor, se te acercaba, decían los padres, me trataba dormido, la droga, viste, después los padres, che, él te mira el ojo, a ver si tenés algo en los bolsillos. El juego no deja ninguno de esos rastros visibles, es silencioso, te entra y te tumba ahí y no lo podés manejar, que en esa situación que es tan difícil, cuando hablas con un papá, imagino esto se habla más con los papás, ¿qué camino le buscan? ¿Cómo lo encuentran? Mirá, primero estás totalmente en lo cierto, esto es una epidemia silenciosa que no se hace oír tan fuerte como sí pasa tal vez con otras adicciones que son mucho más coloridas, por decirlo de alguna forma, porque hay mucho cambio comportamental, situaciones de crisis, entonces esto es distinto, hasta que no explota la bomba acá, muchas veces pasa desapercibido. Segundo, que bueno, con los padres principalmente o quien sea que acompañe un tratamiento se trabaja en cómo brindar un apoyo y un acompañamiento que no sea solo el control, ya que está más que comprobado que esa medida única no termina siendo eficiente, sino cómo reconocer síntomas de una probable recaída o en donde se esté pudiendo presentar algún tipo de comportamiento que no sea eficiente para el proceso que se está llevando adelante, pero sobre todo poder reafianzar los vínculos que inevitablemente sufren consecuencias después de una situación así y que muchas veces también son parte del problema en este sentido. Dale. No, te iba a decir, uno cae en adicción y dice, bueno, viste, te decían, yo siempre digo que nos puede pasar a cualquiera. Hay uno, inclusive los padres que pusimos o creemos que ponemos lo mejor y tenemos falencia, pero viste, siempre había como chicos más vulnerables, ¿viste? No andaban bien en la casa, entonces se manifestaban en la escuela, bla, 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 bla. En este tipo de adicciones, también, digo, se nota, más allá que insistamos en esto, Gonza, le puede pasar a cualquiera. Digo, tengo una falencia por otro lado, la verdad estoy de ganado por otro lado. ¿Hay algo que vos notés, que los que se dedican a esto puedan notar con respecto a los menores? Sí, mira, en esta problemática justamente es transversal totalmente, o sea, está borrando cualquier tipo de barrera de condiciones previas, ya que hoy la accesibilidad tecnológica es uno de los requisitos y hoy es prácticamente total en ese sentido, o sea, todos nuestros adolescentes tienen esa posibilidad, pero sí creo que hay un grado muy alto de vulnerabilidad por la exposición temprana en la tecnología, lo cual hace que chicos que todavía no tienen los recursos cognitivos y emocionales para lidiar con la información que puede llegar desde el uso de Internet, terminen expuestos en un escenario totalmente contraproducente y que aumenta las probabilidades de que se despierta algún tipo de problemática, no solo la ludopatía es una de ellas, sí. Pero sí estamos viendo muchos cuadros asociados de ansiedad, estrés, situaciones realmente muy complejas en el marco de la salud mental, primero por esta sobreexposición temprana y segundo por la falta de acompañamiento o de alfabetización digital, digamos, de alguien que los acompañe en cómo se usa esta herramienta, este instrumento, de tal forma que no termine convirtiéndose en un arma en vez de una herramienta, ¿me explico? No sé si el resultado malo siempre, ¿no? Es similar en otras adicciones. Vos me dijiste, bueno, se aleja, perder amigos, problemas con la familia, perder, bueno, sobre todo los que son más grandes, imagino, perder muchas cosas materiales, no sé. En la experiencia, en esto que hasta hace poco no se hablaba, hace un año y pico yo empecé ya a notar lo que era una charla más fuerte y hoy ya lo referenciamos, tal vez la primera vez que lo tomamos como el día del juego responsable, bueno, sí. El Día Internacional del Juego Responsable. Ya el juego tiene su Día Internacional del Juego Responsable porque estas cosas han avanzado enormemente. ¿Qué es lo que notás? ¿Hasta dónde pueden llegar? Como para que esté escuchando y dice, mirá que el camino termina acá, o empieza a complicarse acá. Mirá, en ese sentido comparte prácticamente las mismas características que otras adicciones. Realmente las consecuencias pueden ser muy graves. No solo económicas, que por ahí son las que más se notan, como decíamos hoy, las más floridas, las que uno ve son cuando comienzan a darse ciertos desfalcos financieros en la persona, desde la pérdida obviamente del poder adquisitivo hasta inmuebles y
productos realmente mucho más complejos en las posibilidades de cada ser, pero por otro lado trae consecuencias realmente muy severas en el marco de la salud mental, que pueden llevar a crisis subjetiva de la persona, con niveles de ansiedad extremadamente altos, de estrés, con desarrollo de depresiones profundas que se vuelven y se transitan crónicas, y todo un deterioro de la red socioafectiva, es decir, de los vínculos que tiene establecido esa persona, que obviamente van sufriendo las consecuencias de estos cambios de humor, de modificaciones en los estados del ánimo, con lo que eso conlleva en la relación que uno tiene con el que está al lado. Entonces, termina atacando todas las áreas que hacen a la vida de un ser humano en todos sus aspectos, físico, económico, emocional, cognitivo y social. Por lo tanto, básicamente es como que arrasa con la vida de una persona. Los mismos síntomas a veces emocionales y cognitivos llevan también a perder la capacidad de autocuidado, al abandono de la actividad física, la alimentación, a la aparición de enfermedades médicas, producto de un déficit en el sistema inmunológico. Y como podríamos decir, esta misma infección se va dando en el resto de las áreas de esa persona. Decíamos, el alcohol es peor que la droga, me decía a mí, porque el alcohol lo tenés en la esquina, lo tenés al costado, tú digo que fueron tan en la heladera, y el teléfono lo tenemos todo, digo, peor, estoy pensando que es peor, en un avance que muy superlativo al resto, y coincidís en esto, digo, ¿no? Sí, totalmente, creo que la tecnología está avanzando mucho más que nuestra capacidad de saber qué hacer con ella. Tenemos herramientas que son más poderosas que el conocimiento de cómo utilizarlo, y encima estas herramientas terminan siendo armas que están a disposición de nuestros niños y adolescentes. Por eso insisto en esta idea, que un adulto tenga un teléfono, bueno, puede llegar a visualizar determinadas posibles consecuencias, pero darle a un niño o un adolescente un teléfono significa darle el acceso a una cantidad de información desregulada, que todavía no está en condiciones de poder acceder, y bueno, obviamente esto puede y está trayendo consecuencias de manera cada vez más notoria. Y en experiencia, ya ahora que empiezan a tocarse el tema, ¿viste? Qué difícil es salir de la droga, qué difícil es salir del alcohol, cuán difícil es salir del tema del juego clandestino. Sí, tiene la misma complejidad que el resto de las adicciones. O sea, las adicciones en sí son complejas. Si bien es difícil, no es imposible. Por eso insistir en esto que vos planteabas hoy, Negro, de decir, bueno, si estás teniendo algún tipo de estos comportamientos, si sea iniciales, enseguida poder hablarlo con tus seres queridos, con la persona en sientas confianza, para buscar ayuda, o por lo menos hacer una evaluación de cuál es esa situación y descartar que signifique un problema real. Y después, si lo estás atravesando, enseguida buscar ayuda, que si bien es difícil, no es imposible. Mientras más temprano se ataca, más probable es que sea más eficiente el proceso, es decir, que se pueda hacer más rápido, a menor costo, sobre todo costo humano, costo de tiempo, costo efectivo y emocional, y se reducen las consecuencias que uno vive. Así que, si bien es complejo, bueno, también por otro lado hay estadísticas que son positivas, que existen modelos actuales que están abordando esta problemática y están empezando a mostrar también buenos resultados, y a estudiar y profundizar cómo abordarlo de la manera más eficiente posible. Ojalá no tenga casi datos para darme, ¿viste? Como me sorprendiste, yo te dije, che, se habla de que 7 de cada 100 argentinos, como dije, sí, pero 8 de cada 10 jóvenes, adolescentes, o jugaron o tienen a alguien en vista. Ya ese número me choqueó a mí. Yo digo números por ahí en título, esto de Negro, tan complicado o se le ha agravado a tantos menores de qué edad en el tema del juego. Y hoy ya hay casos de 13 años, estamos hablando, que han mostrado esta problemática, pero el grueso está entre los 18 y los 40 años, que se llama la adultez joven. Antes esta problemática estaba asociada más al adulto mayor, vinculada al casino, al tragamonedas, que bueno, eso fue un poco el modelo que tomaron todos estos sistemas actuales de juego, y la accesibilidad, como hablábamos hoy, de tener un casino en el celular, la sobreexposición principalmente de nuestros jóvenes y adolescentes al uso de las tecnologías, ha hecho que sea el público objetivo de estos emprendimientos, y bueno, obviamente en esas sobreexposiciones es más probable que se desarrolle una problemática.
Los casos más tempranos que se han registrado son estos de 13 años, pero bueno, el grueso está ahí entre los 18, 20, 22 y 40 años aproximadamente, es donde se está dando la mayor cantidad de consultas. Es donde termina la nota y, insisto, yo la vez que fui a hacer evento, eso veía que los que se acercaban no eran los que tenían el problema, se acercaba un conocido del que tiene el problema, ¿no? Una mamá, un papá, la mujer, el marido, bueno. ¿Dónde no sé, recomendame vos, Gonza, ¿dónde es? Corto ahora y a dónde voy? El que te está escuchando. Bueno, yo estoy en una asociación civil integral que queda en Amenábar 3255, que es una asociación de abordaje de salud mental, que cuenta con un programa de abordaje de ludopatía de tipo ambulatorio, que bueno, ahí se realizan las evaluaciones y después el posterior ingreso en un proceso terapéutico en caso de ser necesario, y en el caso de no contar con ningún tipo de cobertura o de apoyo en ese sentido, también se puede dirigir a APRECOD, que es la Agencia de Prevención contra la Drogodependencia y Comportamiento Dependiente de la provincia. Pueden buscar el número y ellos también van a realizar una... Le ponen ayuda a APRECOD. Y Amenábar, me dijiste, ¿qué dirección estaba? Amenábar 3255. ¿Cómo se llama el lugar? Integral. Porque digo esto, hay un montón de los que nos están escuchando que saben que algo hay, saben que algo hay, digo, tengan las alertas, mira, 8 de cada 10 adolescentes, o jugaba o hay un amigo que jugó. Yo no fui, mami, pero vi, teníamos el teléfono, el que tiró, el que había bajado. Fue por curiosidad, imagino que después no quedan enganchados 8 de cada 10, ni mucho menos, pero no, yo le digo, alguien queda enganchado después del grupo. El dato es el contacto, digamos. El dato es, estuvo en contacto con esto, o sea que ya hubo por lo menos un primer conocimiento. Es como en el consumo de sustancias, ¿viste? Probó. O por lo menos estuvo ahí alrededor. Y bueno, lo que dicen la estadística y los estudios es que esto termina habiendo en algún momento un comportamiento vinculado a eso. Hay estudios que muestran también que el aumento del uso del celular es correlativo al aumento de la ludopatía, o sea que si bien no se sabe cómo exactamente, se sabe que uno influye en el otro. APRECOD ahí lo estamos viendo ahí en la página del gobierno, buen dato ahí. Perfecto. Reni, excelente para que lo vean. Gonza, yo digo, esta nota por un lado tan buena para ahí contarla, llevarla adelante, la explicaste muy bien, y por otro lado es una piña que nos da, digo, a los papás, a los que tengo, porque te agarra un julepe. Pero bueno, conocer siempre mejora la historia. Conocer. Totalmente. Que lo hablemos. Y estar informados y poder hablarlo también con nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros alumnos, en todas las áreas, nuestros alumnos también en los clubes, en los diferentes lugares donde puedan transitar estos chicos. Es importante poder estar al tanto y acompañarlos, y en el caso de detectar algo, colaborar para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Gonza, gracias por el tiempo. Por favor, negro, a vos.